Gracias a Dios que podemos tomar un tiempo para estar en la escuela del Señor, en su palabra, y estudiando el libro de los Hechos. Vamos a estar en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos, precisamente bajo el título de legado, de dejar un legado. La gran mayoría de las personas ignoran que vamos a dejar un legado, sí o no. La pregunta es si es bueno, si es malo, si es superficial o si es profundo. La Real Academia dice que el legado es aquello que se transmite a los sucesores. Y básicamente todos tenemos esa oportunidad de marcarle la vida a alguien que esté a nuestro alrededor. Alguna persona lo hará con un espíritu de pincel y con pintura de agua, marcará la vida de alguien, hará un dibujo. Podría ser que sea bueno, podría ser que no sea tan bueno. Seguramente la personalidad de pincel hace que no sea algo fuerte, que cuando venga básicamente el temporal, aquello se lave. Y habrán otras personalidades como la de cincel, de gubia, que ven en otra persona la oportunidad de marcarle la vida a alguien más. Y se la marca dejando y labrando algo hermoso en la vida de esa persona, de ese hijo, de ese hermano, de ese amigo, de ese compañero, etcétera. Todas las oportunidades que la vida nos da. Así que terminaremos siendo o gubias o pinceles. Algunos marcarán para bien, otros para mal, lastimosamente. Y todos sabemos lo que es que nos ocurra y también hacerlo. El personaje que vamos a estudiar se llama Esteban, 6 y 7 de Hechos. Esteban es un personaje fugaz en el libro de los Hechos. Entra y sale, ¡pum!, rápidamente. Su vida ministerial fue súper corta, muy corta. Pero eso no le impidió marcar profundamente la vida de la iglesia, la vida, las personas de su sociedad y de quien llegaría a ser más adelante el líder más grande cristiano de la historia, según mi humilde opinión. El filo de la personalidad de Esteban fue capaz de marcar corazones que tenían capas y capas y capas de callosidad. La religión, el orgullo, el odio y la esclavitud tuvieron que ser atravesadas por el filo de este hombre. Así que hoy vamos a estudiar algunas características de un hombre y de una mujer que dejan un legado en los demás. ¿Cómo son? Y veo en la historia de Esteban 4 facetas que por lo menos han sido muy desafiantes para mí. Espero que lo sean para usted. Nos encomendamos al Señor. Padre, gracias por este rato. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar para venir a la escuela de Dios con su palabra, con el gran maestro que es el Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros, seres humanos imperfectos. Cantamos de manera imperfecta, predicamos de manera imperfecta, pero queremos pedirte que nos ayudes. Queremos crecer y queremos aprender. Y te ruego, Señor, que ese milagro se dé una vez más acá en tu casa, Vida Abundante, Señor, este lugar que busca que un miembro de la familia se convierta en un discípulo de Jesucristo. Y oramos pidiendo que podamos ver ese milagro una vez más. Por Jesús, que así sea. Amén. Ok. Le queda de tarea 2 cosas. 1, leer estos 2 capítulos, releerlos más tarde. Y si puede bajar el bosquejo de la página para que pueda tenerlo allí y en algún momento de la semana repasarlo para usted, para su familia. Vamos. Lo primero que quiero rescatar es que alguien que deja un legado, que marca vidas, que marca para bien la vida de la gente a su alrededor, es una persona diseñada para resolver problemas.
Es alguien que, y esto lo refiere a la actitud ante la vida. No es alguien que amarra, sino es alguien que desamarra. Dice el verso 1 del capítulo 6. La iglesia ha venido creciendo, se convertían por miles en este génesis de la iglesia, por miles, seguramente usted ya lo leyó, a los miles, venían a la fe cristiana. Y conforme fueron creciendo, vinieron los problemas. Dicen aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí viene, la iglesia empieza a crecer, empiezan muchas personas a perder sus trabajos por la fe cristiana, a ser expulsados de sus núcleos familiares. Empieza a haber la necesidad de que la iglesia responda por ellos. Y de un momento a otro, al interno de la iglesia, los que venían de escuela griega y los que venían de la escuela hebrea, pero eran judíos y cristianos, ahora empiezan a tener una pugna. Y los apóstoles dicen: no podemos hacer este trabajo, no podemos encargarnos de esto. Necesitamos gente que nos ayude a resolver problemas. Y la primera persona que menciona de los 7 es Esteban. La primera persona que van a llamar para que venga a ayudarnos a enfrentar estos retos se llama Esteban. Porque cada vez que haya crecimiento hay problemas. Una cosa es tener hijos pequeños y otra cosa es tener hijos grandes. Los hijos pequeños, los problemas son de mantillas. Los hijos grandes son retos más grandes todavía. Y así es la vida, así es la vida. No hay nadie que no tenga problemas. No hay familia sin problemas, no hay iglesia sin problemas, no hay sociedades sin problemas. Entonces se necesita gente que ayude, gente que realmente haga algo para sumar. Problemas. Hay personas que los provocan. Hay personas que no los provocaron, pero los atizan. Ahí está el problema y llegan y ellos son felices poniéndole más madera al fuego. Y hay personas que lo solucionan. Esteban es uno de ellos. Cuando se va a hablar de gente que marca gente, que gente que cuando pasa, algo pasa positivamente, estamos hablando de personas que dejan un legado, que marcan con gubia y con cincel el corazón y la vida de otra persona y le dejan algo bueno para siempre. Las personas negativas, tóxicas, problemáticas, conflictivas, complicadas, que llegan a los escenarios de problema y los atizan y los complican más. Su lema de vida es como: ¿para qué voy a desamarrarlo si puedo enredarlo más? Ese es su lema de vida, altamente negativos. Son como niños inmaduros que insisten en amarrarse los zapatos y usted sabe lo que le traen a papá y a mamá, ¿verdad? Una trenza de ajos así enorme de nudo. Pero están los que solucionan problemas. Es una actitud ante la vida, una actitud positiva en el sentido cristiano de la palabra. Solucionan, arreglan, reparan, eso es su intención, clarifican, sanan, ayudan. Esteban era uno de estos. Era una persona que realmente marcaba una diferencia. Estamos en un libro devocional, mi esposa y yo, y una de las historias me pareció pertinente para este punto. Por años la cárcel de Sing Sing fue catalogada como la peor de todas. La cultura que había allí de muerte, de violencia terrible, hasta que pusieron como líder en esa cárcel a un señor de apellido Laos. 20 años después, esa cárcel era un modelo humanitario, decía la historia, un modelo diferente.
me pareció fascinante, porque la imagen que tenía, uno sabe que es la cárcel de Sing Sing. No sabía que había terminado siendo un modelo humanitario. Los internos que salían en un porcentaje altísimo se reincorporaban a la sociedad. Las tasas de violencia dentro de la cárcel bajaron dramáticamente. Y cuando le preguntaron 20 años después al líder, al alcalde de esa cárcel, como se le llama, él dijo: el secreto no lo tengo yo, lo tiene mi esposa, quien llegó a ser conocida, Catherine Lawes, en los años 1920 en adelante, como el ángel de Sing Sing. Cuando contrataron a su esposo, le dijeron a ella: jamás pongas las tenis dentro de la cárcel. Jamás, jamás. No solo lo hizo, sino que la primera vez que lo hizo, llegó con sus 3 hijos. Había un partido de basquetbol y ella entró con sus 3 pequeños. Los policías le abren un espacio en un lugar seguro, pero ella decide sentarse en la gradería con ellos, con los internos. Ahí se sentó. Y ahí empezó su peregrinar de presencia en ese lugar. Conoció a un interno ciego. Ella aprendió braille para enseñarle a él. Y ahí empezó a dejar una huella de cambio y de transformación. Se le conocía a Catherine Lawes como el ángel de Sing Sing. El día que murió, cuenta la historia, que los internos se apelotaron en la puerta. Estaban pidiendo, querían ir a honrar unos kilómetros donde vivían ellos, a quien había sido su ángel. Y se les dio permiso. Se les dijo: vayan. Y fueron en fila disciplinada y regresen. Y termina diciendo el memorial de eso: todos regresaron. Cada uno de ellos regresó a la penitenciaría. ¿Cómo somos en esos lugares inhóspitos, en esos lugares terribles? ¿Cómo somos en nuestra casa? Creadores de problemas, atizadores de problemas. ¿Cómo somos en nuestro trabajo? Ok, Esteban era un solucionador de problemas, y eso le dio un rasgo para marcar a las personas. Lo segundo que veo en la vida de Esteban es que era alguien que mantenía el tanque lleno. Permítame tratar de explicar, porque esto debe ser señalado. No hay ninguna persona que yo conozca en toda la Biblia a quien se acuse de estar lleno como a este hombre. Y es impresionante. Lleno de Dios. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lleno de Dios. Dice verso 5 del capítulo 6. Escogieron a Esteban en medio de la trifulca del problema. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Verso 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Y más, lleno. Solo menciono 2 de las veces. Lleno. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo es alguien que marca vidas, que le raya la vida a la gente de una manera positiva, que le deja una huella profunda? ¿Cómo es? Es gente que sabe que hay tanta necesidad que tengo que estar lleno para poder darle a alguien, porque no podemos dar lo que no tenemos. No puedo dar lo que no tengo. No puedo. Puedo impostarlo, pero no puedo dar lo que no tengo. Así que el concepto anterior nos refería a una actitud ante la vida. Este concepto a una conciencia, a la conciencia de la necesidad que hay a nuestro alrededor, en nuestro círculo de familia, en el trabajo, en el barrio, la enorme necesidad que hay. La pregunta es si tenemos algo que dar. Esteban pudo marcarle la vida a la gente porque estaba lleno. ¿Alguna vez alguien le ha dicho: mire, usted podría rezar por mí, orar por mí? A usted
que lo oye Dios. En el concepto de esa persona, usted está más cerca. Esa es una buena señal. El concepto en sí mismo es cerrado porque Dios nos oye a todos. Pero esa es una buena señal de que están viendo algo diferente. Pero regreso, necesitamos estar llenos de Dios, porque la necesidad es enorme, es gigantesca alrededor de nosotros. Jesús contó una parábola que es vinculante directamente con este punto, que es la necesidad de tener el tanque lleno, de tener aceite extra, dijo él. Una figura de la boda judía, y donde habían unas doncellas amigas de la novia que estaban allí y que tenían que estar preparadas con aceite extra. Esta parábola la vamos a escuchar en un ejercicio de ojos cerrados. Todos nosotros. Le pedí a Marce que leyera para nosotros, y solamente por un minuto cerramos nuestros ojos y escuchamos la historia que contó Cristo de la necesidad de estar llenos de aceite de Dios. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Allí viene el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron las otras. «Señor, Señor», decían, «ábrenos». «Les aseguro que no las conozco», respondió él. 4 lecciones rápidas de la parábola. Reina Valera la llama de las 10 vírgenes, las versiones modernas de las amigas jóvenes de la novia. Debemos tomar decisiones de vida a la luz del regreso de Cristo. Es la primera lección. La segunda, importante y vinculante con nuestro tema: cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Puedes echarle la culpa a nadie, a nadie. Tengo que tomar decisiones de mi condición espiritual. 3, las vidas vacías y apagadas se cierran muchas puertas a sí mismo. Perdemos grandes oportunidades. Y por último, solo el aceite del Espíritu Santo impulsa una vida de integridad en Cristo. En esta parábola hay 2 grupos. El primero se le llama insensatos, irresponsables y son impuntuales. No llegó a las citas con Dios que debía tener. A todos nos ha pasado. Y el otro lado, la otra cara, la gente que tenía aceite extra, eran prudentes, preparados y previsores. La pregunta es: ¿dónde estoy? Cuando decía esto, lo recordaba hace unos días con unos amigos, que tengo una memoria muy fuerte de un partido de fútbol que nunca se jugó. Suena muy extraño. Se preparó, todo estaba listo, pero no se jugó. Le voy a explicar. La Universidad Católica de Chile vino a Costa Rica a jugar contra Saprissa. Era todo un honor, un equipo de primera línea en Sudamérica, y vinieron a jugar acá. Y el lateral derecho, que era la posición que yo jugaba y le admiraba muchísimo, de apellido Tupper, alto, rubio, selección de Chile. Era un jugadorazo, codiciado en Europa, un hombre de dinero, apuesto. Vino con ese equipo y estaba todo listo para el juego. La mañana de ese día, Tupper
desayunó con sus compañeros, se levantó de la mesa y en el Hotel Colón fue a la azotea y se lanzó de cabeza, quitándose la vida. Tupper lo tenía todo, joven, todo, dinero, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un trauma terrible. Chile conmocionado, Costa Rica también, una cosa impresionante lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Yo siempre me he preguntado, ¿y qué con los compas que venían en el avión? Son muchas horas de Chile acá. ¿Y qué con el grupo en el camerino? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que nadie vio, nadie notó esos ojos apagados sin vida? ¿Qué con el compañero de cuarto? Porque suelen acomodarte con un compañero de equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el desayuno cuando estaba a la mesa y terminó de desayunar y se fue como si no hubiera pasado? ¿Cómo es que nadie notó ese corazón marchito y esos ojos apagados? No soy nadie para juzgar, pero me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con alguien que estaba pensando en eso y que no hubo nadie que le diera? Esa es la tragedia de nuestra sociedad. Almas en bancarrota y una enorme cantidad de gente con casi nada que dar. Que Dios nos ayude a entender por qué tenemos que llenar el tanque. Porque hay demasiada necesidad. Demasiada. Y Dios a quien quiere usar es a usted. Es a mí. Número 3. El siguiente rasgo me llama mucho la atención. Me desafía muchísimo. Porque este hombre, Esteban, es una persona extraordinaria. No es el pastor de la iglesia, no es contado entre los apóstoles, es un muchacho al que trajeron a resolver problemas, pero con un ministerio súper potente. Él era altamente conocedor de la palabra de Dios, pero no solamente la conocía, sino que la entendía y la aplicaba de manera impresionante. Conocía, entendía y aplicaba la Biblia. Solo necesitó una pregunta de letras. Empezando el capítulo 7 le dicen: ¿esto es así? Le preguntaron. ¿Esto es así? Y responde 58, 59 versículos desarrollando una respuesta. Me impresiona Esteban. Dice el verso 10: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Impresionante. Aquí el concepto es sabiduría. El primer concepto nos refería a actitud. El segundo a la conciencia de necesidad que hay allá afuera y a la necesidad de estar lleno. Y aquí es sabiduría. Sabiduría no es saber. Sabiduría es saber, entender y aplicar. Eso es sabiduría. Un sabio no es alguien que sabe todo. Es alguien que hace mucho de lo que sabe. Ese es un sabio. Y en el capítulo 7 da una lección de historia bíblica. Pero él no solo como una lora repite versos o repite la historia de Israel, de Abraham, etcétera, sino que desemboca todo en la persona de Jesucristo. Les hace saber a gente que hemos rechazado a Dios históricamente, que lo hemos dejado afuera y que necesitamos rendirnos delante de Él. Él conocía, otra vez entendía y aplicaba la palabra de Dios de manera extraordinaria. Conocimiento más práctica, eso es un reflejo de madurez. Conocer solamente podrá impresionar a alguien, pero eso realmente vale de muy poco, porque saber y no hacer es igual casi que no saber. Este hombre realmente entendió las palabras de Jesús. Cuidado, te conviertes en un ciego que guía a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Eso dijo Cristo. Y es que la verdad sí importa. Le escuchaba datos del cristianismo evangélico en estos días
me impresionaba mucho cómo desciende de manera dramática las convicciones vitales en medio del cristianismo evangélico. Terrible, cada día menos cristianos evangélicos piensan que la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez menos cristianos de corte evangélico piensan que Cristo es Dios y que es el único camino al cielo. Cada vez menos. Eso lo que significa es que perdemos convicciones, por lo tanto nos volvemos tibios y perdemos fuerza para poder legarle algo a la gente que está a nuestro alrededor. Palabras de Josué, usted las conoce, 1:8 de aquel hermoso libro. Recita siempre el libro de la ley. Lo que significa es que ya entró, lo estoy memorizando y entonces lo puedo pronunciar con mi boca. Y luego dice, y medita en él día y noche. Debo invertir tiempo en él, no solo leerlo, meditarlo. Y luego, que es básicamente la descripción de Esteban, cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Recitar, meditar y cumplir. Es alguien que conoce, es alguien que entiende y es alguien que aplica. Y el concepto que sigue y el final es vital, porque es un principio de éxito para la vida. Así prosperarás y tendrás éxito. Seguramente que muchas personas tendrán la pócima para el éxito. La de la Biblia es: conócela, entiéndela y aplíquela. Entonces prosperarás y tendrás éxito. En el Congreso de Liderazgo de las Vidas Abundantes hace una semana estábamos escuchando a Irene. Fue la expositora mujer del Congreso. Buenísimo lo que compartía. Y ella contó una historia que me voy a permitir replicar por su pertinencia a este punto. Dice Irene que estando allá en Montevideo, Irene, nuestra misionera, la esposa de Coco, el que predicó la semana pasada, estaba allá en Montevideo y se va el día de Navidad a comprar un regalo. Entonces va al mall, como podemos suponer, aquella cosa atestada, no hay dónde parquearse y la gente en trencito lentamente buscando en el parqueo del mall un lugar donde parquearse. Así que de un momento a otro una persona hace contacto visual con Irene y le hace saber: yo voy a salir, métase aquí. Así que Irene, toda contenta, para. Y el muchacho se monta en el carro para darle el espacio, pero la persona que va delante de Irene dice: no, ese campo tiene que ser mío porque yo estoy antes que ella. Entonces para y se echa para atrás como diciendo: ese campo es mío. Irene le hace saber que a mí me lo ofrecieron. Y la otra le dice: a mí no me importa si a usted se lo ofrecieron, yo estoy primera. Y empieza la tangana, ¿verdad? Que sí, que aquí, que allá, que y la señora ya se enfurece. Irene Vallar es Irene Vallar, grandotota y es fuerte, de un carácter súper firme. Y entonces no, que aquí, que allá. Isabela, su hija menor, está sentada al lado. Y donde ve la balacera, decide echar el asiento para atrás así. Tierra, trágame. Dice que ya, que aquí, que allá. Irene, que estaba en mejor posición, empieza a meterse y ¡pum! Se clava en el campo que le ofrecieron a ella. Victoria, victoria. Y entonces, estando allí, la otra señora le decía de todo. Irene ahí respira profundo, pone reversa y se echa para atrás, y la otra señora se mete. Y no que gracias ni nada, diciéndole de todo. Irene se va a buscar. Contaba Irene que Isabela, su hija menor, llegó a la casa. Papi, vieras lo que le pasó a mami allá en el mall, toda bocona. Y luego en la iglesia, vieran lo que le pasó a mami en el mall, ¿verdad? Irene ahí, ay, Isabela.
Y una de las personas reacciona a la historia diciéndole: ¿es cierto que le tuviste miedo a una señora uruguaya? Irene se sorprendió con la frase, pero fue Isabela la que respondió: no le tuvo miedo. Lo que pasa es que mami hizo lo que ella entendía Dios quería que ella hiciera. Eso es marcar la vida de tus generaciones. Porque aunque usted no crea, que Dios bendiga a Isabela y a Irene, nos están viendo. Un mundo nos vigila, nos están viendo. Y por último, vemos en un marcador de vidas, en alguien que labra una cosa bella en la vida de alguien, deja un rasgo hermoso en la vida de alguien. Son personas con actitud, resuelven problemas. Son gente llena, porque saben que tienen que dar, si no, ¿qué doy? Son realmente personas maravillosas que no solamente saben, sino que aplican. Y por último, tienen reacciones extraordinarias. Voy a tratar de explicar este concepto después de leer y releer estos dos capítulos. Esteban tenía reacciones extraordinarias, y esto nos remite al carácter, nos remite a su carácter. Dice en el verso 15: a todo esto es a los gritos, están furiosos, dice que crujían los dientes, es una multitud enardecida. Y con el peor de los enardecimientos, que es el furor religioso, sienten que los están denigrando su religión, entonces mienten, ponen gente que está calumniando a Esteban. Dice: todos los que estaban, 6:15, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Tenía reacciones extraordinarias, no normales. Es un desafío, es una varilla muy alta. Está siendo calumniado, está siendo violentado, y con cara de ángel. ¿Qué significa? Que ahí hay honestidad, que ahí hay pureza, que ahí hay seguridad, que ahí hay certeza, que ahí hay paz, que ahí hay perdón. Pregunto, otro ejercicio rápido. ¿Alguna vez que recuerdes que la estés pasando mal, que alguien esté diciendo algo que no es correcto, que no es justo, que no se ajusta a la verdad? Sea una ofensa, sea una calumnia, lo que sea. ¿Qué cara puse? Yo hice mi ejercicio. ¿Y cuándo fue la última vez que recuerdo que se siente bien feo en el hígado y en las bilis? Se siente muy feo. Y mi memoria me llevó cuando se dictó sentencia en un juicio contra Cintia Bermúdez y contra mí, porque alguien nos demandó de que nosotros habíamos plagiado a un muñeco con fines lucrativos. No es cierto. Eso yo lo sé. Eso lo sabe Dios. Y la gente que nos conoce jamás creería que nosotros incurrimos en un peluchicidio como ese. Nunca haríamos una cosa como ese, porque nos acusaron de plagiar el peluche. Entonces el juez dicta sentencia: culpables. Y se siente muy feo, muy feo. Y de feria la contraparte pavoneándose. Se siente feo, muy feo. En la escuela era muy fácil, porque te espero a la salida, punto. O sea, la escuela era muy fácil, ¿cierto? Pero aquí no. Duro, difícil. ¿Y la suya? ¿Qué cara pone? Esteban tenía reacciones extraordinarias. En medio de todo aquello era educado
y al mismo tiempo valiente. Dice el verso 2 del capítulo 7. Va a empezar a dar una defensa del evangelio más que propia. Hermanos y padres, vea la educación y la propiedad. Está frente a gente que rechina los dientes porque lo quieren matar. Y en el verso 51 es educado pero valiente, tercos, duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resistiendo a Dios. Su vida está en juego. A pesar de eso, no cede ante la presión, pero tampoco pierde la propiedad. Y es que la verdadera espiritualidad se ve reflejada en el carácter. La verdadera espiritualidad no es un idioma. Ay, Dios te bendiga, hermanito. No es un idioma. No es una forma de hablar evangélica, de frases religiosas. La verdadera espiritualidad se ve reflejada en el carácter de nosotros. Eso no es fácil. Él escoge el sendero del perdón y de la fe. Ya aquí van a llover las piedras. Están a 4 metros de él con piedras del tamaño de un puño. La muerte dolorosa y lenta por fracturas de brazos, de costillas, hasta que alguna piedra apagara su conciencia. Y en medio de eso dice, verso 56, veo el cielo abierto. Toda la gente que quiere marcar diferencia tiene el cielo abierto para él y para ella. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hay vidas que hacen que Cristo se ponga de pie. Verso 60. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Caminó por el mismo sendero que su Señor. Y cuando hubo dicho esto, murió. Esteban fue una vida fugaz. Oh, pero qué vida la de ese muchacho. Dios fue su primera opción y también su único recurso. Tengo un amigo que le toca escuchar toda clase de insultos porque es un apologista de la familia y de la fe. Él es doctor en bioética. Se llama Gabriel Ballerini. Es invitado constantemente a los debates sobre aborto, sobre familia en Argentina y en otros países. Extraordinario amigo. Y le toca oír toda clase de insultos ahí en la televisión. Normalmente el panel es numeroso. Él participa, lo invitan solo, y los que dirigen el panel también son contrarios a su fe y a sus conceptos. Y siempre me dice: me apego a 3 cosas: a la prudencia, al dominio propio y a la sabiduría. Y le pido a Dios que me ayude siempre. Hay vidas que hacen que el Hijo de Dios se ponga de pie. Pareciera que el partido está muy monótono y de un momento a otro aparece un Esteban o una Esteban y hacen que él se ponga de pie. Wow. Wow. Y bueno, se supone que Esteban nos va a hablar de legado. ¿Y a quién le dejó un legado? El texto registra a una persona que estaba ahí, el líder de la pandilla que lo mató. Dice el verso 58, capítulo 7. Y lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y el verso 1 del capítulo 8. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Este Saulo es el Pablo. Es el Pablo que va a terminar escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento. Ese que estaba ahí llega a ser el líder más potente que tenía la iglesia en el primer siglo. Ese Pablo fue testigo de todo: del carácter de Esteban, del testimonio de Esteban, de las palabras de Esteban, de la fe de Esteban. Esteban le quemó el alma a Pablo. No se lo pudo sacar de encima. Esteban
fue derritiendo, fue el instrumento de Cristo para derretir el hielo en el corazón de él. Porque Dios siempre usa gente, siempre. Empezó Esteban la carrera y esta terminó muy rápido. Esa estafeta quedó tirada y debe ser recogida por cada hombre y mujer que decida ser alguien que le marque la vida a los demás para bien. No importa si cuento con poco tiempo para eso. Marcó profundo por su testimonio, porque su testimonio fue sólido, su madurez era evidente y su compromiso total. Y hay algo que necesitamos incorporar en el sistema. Lo que necesitamos incorporar en el sistema es que nosotros podemos enseñar lo que sabemos. En ese sentido, todos seremos maestros, maestras. Enseñamos lo que sabemos, pero solo reproducimos lo que somos. Ese es un principio, eso es una ley que Dios estableció. Solo reproduzco lo que soy, nada más. Y Esteban reprodujo lo que era. Solo conocemos a alguien que recibió su legado, el Saulo que terminó siendo Pablo, el gran apóstol de la fe cristiana. Póngase de pie, por favor, conmigo. Y le invito a cerrar sus ojos para tener un espacio de adoración y de oración. Es que si estoy marcando a la gente, no es la pregunta. La pregunta es cómo. Si tengo una personalidad de pincel y de manera superficial dibujo alguna cosa en la vida de alguien. Dios quiere convertirnos en gubias, en cinceles, que seamos capaces de añadir valor a la gente a nuestro alrededor, y que cuando pasemos por la vida de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, de un hermano, de un esposo, de una esposa, de un vecino, de un compañero, tendremos muchas oportunidades, algunas más intensas que otras, y quizás ni siquiera nos daríamos cuenta. Esteban no determinaba a Pablo. No sabía que estaba ahí. Fue él. Hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decir. Y Dios usó la historia de este hombre, la vida de Esteban, para marcar a Pablo. Y cuando Pablo cuenta su historia, refiere a Esteban. Señor, ayúdanos. Señor, para escribir Hechos 29 se necesita entender que la gente de Cristo le marca la vida a las personas para bien. Quizá en el momento no lo podrían entender. No hubo nadie que dijera amén al discurso de Esteban. Nadie, ni una sola persona. Pero una semilla quedó sembrada ahí. Y un día Jesús vino a la vida de este famoso Pablo. Ayúdanos, Señor, a entender que sí o sí dejaremos un legado desteñido, triste, un garabato horrible que le deformó y acomplejó alguna vida. O también podremos dejar un rasgo de virtud en la vida de alguna persona. Ayúdanos, Dios. Permite que podamos recoger esa estafeta, llevarla a casa, ser gente que por su actitud arregla, soluciona problemas,
Y entiendo por qué, Señor, aunque quisiera seguir durmiendo o quedarme viendo cualquier cosa, decido tomar un espacio de tiempo para llenar de aceite mi vasija. Porque alguien con necesidad mañana va a necesitar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a ser personas que no solo aprenden, sino que entienden y aplican. Ese es un sabio. Y en el día malo, que podamos ser gente con reacciones extraordinarias. Eso solo lo puede hacer Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que alrededor de esta palabra nos ponemos y que anhelamos crecer en ella y cumplirla. Ayúdanos. Ayúdanos a cada hombre, a cada mujer. Bendecimos la vida de esa persona que está entre nosotros por vez primera, que no entiende mucho de lo que está ocurriendo, solo siente algo en su corazón. Es Dios, es su espíritu. Gracias por tocar a la puerta de nuestra vida y te dejamos entrar. Ayúdanos, Señor. Y como dijo aquella persona, la iglesia verdaderamente es iglesia cuando terminan sus reuniones y sale por aquella puerta a ser iglesia en medio de una sociedad que no entiende, que no sabe, que busca desesperadamente en los lugares equivocados. Señor, aquí estamos. Que Jesucristo sea nuestro Señor y Rey cada día con más fuerza. Que podamos conocerlo, que todo lo que hagamos sea para conocerte más. Porque qué hermosa la experiencia de Esteban. Veo el cielo abierto y a Cristo de pie a la diestra del Padre. Que para nosotros haya revelación y que nuestras vidas en algún momento sean capaces de poner al Hijo de Dios de pie. Ayúdanos, Señor. Que así sea. Por Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo.